Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer cupcakes de flores. Necesitaremos crema de mantequilla de vainilla, unos cuencos pequeños, mini oreos, unos cupcakes del sabor que quieras, colorantes en pasta y unas mangas pasteleras. También necesitaremos unas boquillas que os iré diciendo a medida que las vaya usando. Lo primero que tienes que hacer es coger un poco de crema de mantequilla y colorearla del color que quieras. En este caso voy a hacer una rosa, así que he elegido el color rojo. Vamos a meter la boquilla de estrella dentro de una manga pastelera y rellenarla de la crema de mantequilla que acabamos de colorear. Cubre tu cupcake con un poco de crema de mantequilla para que no se vea el cupcake a través de la flor. Para hacer la rosa, pon la boquilla en medio del cupcake. Pon un poco de crema de mantequilla en el medio para hacer el centro de la rosa y cubre el resto del cupcake haciendo círculos alrededor del centro. Para hacer una rosa de 2 tonos, coge un pincel y los colorantes que quieras y pinta tiras dentro de la manga pastelera. Rellénala con crema de mantequilla y repite el mismo proceso que hemos hecho para hacer la otra rosa. Para hacer un girasol vamos a utilizar la boquilla de hoja y colorante amarillo. Para hacer las hojas pon la boquilla en horizontal y haz tiras del centro hacia afuera. Luego haz otra capa de hojas más pequeñas para que parezca más real. Finalmente pon una mini oreo en el centro para las semillas. La siguiente flor es la más fácil de todas. Vamos a utilizar la boquilla número 79 y colorante violeta y vamos a hacer tiras del centro hacia afuera. Volvemos a hacer varias capas y ponemos unos estambres en el centro de decoración. Estos estambres puedes encontrarlos en cualquier tienda de repostería. Para las siguientes flores vamos a utilizar la misma boquilla, la boquilla de pétalo. Vamos a poner la parte más finita de la boquilla hacia el exterior del cupcake y la parte más gruesa hacia el interior. Para hacer los pétalos haz como si estuvieses dibujando óvalos o arcos estrechos. Haz 2 capas de pétalos y pon unas perlas en el centro para darle más detalle. Para hacer la misma flor pero de 2 tonos, vamos a poner un poco de crema de mantequilla de color verde en un lado de la manga pastelera y un poco de crema de mantequilla de color naranja en el otro lado. Hacemos presión para que los 2 colores bajen hacia la boquilla a la misma vez. Repetimos el mismo proceso que hemos hecho para la flor anterior, pero esta vez vamos a hacer 4 capas en vez de 2. Con esta boquilla vamos a conseguir una rosa más real que la que hemos hecho en primer lugar. Para empezar, pon un poco de crema de mantequilla en el centro para darle un poco de altura. Pon la boquilla en posición vertical con la punta finita arriba y rodea la montañita que acabamos de hacer con crema de mantequilla. Empieza a hacer tiras pequeñas que se superpongan ligeramente entre ellas alrededor del centro de la rosa y sigue haciendo esto hasta que todo el cupcake esté cubierto. Este es el resultado final. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al botón de me gusta y de suscribiros para más tutoriales. Gracias por vuestro tiempo.